Nunca me imaginé que algo tan insignificante como un teléfono olvidado en la mesa de la cocina me cambiaría la vida. Esa tarde, Nora, mi esposa, me dijo que iría a un evento de trabajo, una presentación en la que se reunirían algunos de sus colegas para discutir ideas de marketing. Me pareció lo más normal del mundo, ya que era algo frecuente en su trabajo. Yo estaba acostumbrado a la rutina, y nunca imaginé que un día podría ser el que desmoronara todo lo que habíamos construido. El teléfono de Nora quedó en la mesa mientras ella se apresuraba a salir. Lo había dejado sobre el cargador sin pensar mucho en ello, y en ese momento, mi atención no estaba puesta en él. Sin embargo, algo me hizo mirarlo. Tal vez fue el brillo en la pantalla o el hecho de que, de alguna forma, me sentí incómodo por la rapidez con la que salió de casa. No tenía una razón lógica para hacerlo, pero tomé su teléfono sin pensarlo demasiado. No soy de los que husmean, pero en ese momento, una pequeña voz en mi cabeza me dijo que algo no estaba bien. Al principio, me sentí un poco culpable por hacerlo, pero pronto esa sensación desapareció cuando vi el mensaje. No fue solo uno. Fue una conversación entera. ¿Sigues pensando en mí?, decía un mensaje de hace unas horas. Claro que sí, ¿cómo no hacerlo? No puedo esperar a verte otra vez. La respuesta de Nora no dejaba lugar a dudas. Lo sé, estoy deseando verte también, decía, seguida de un emoji de beso. En ese momento, el mundo se me vino abajo. Sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que llegaría a esto. No era solo un desliz. Era una mentira. Era traición. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y mi cabeza comenzó a dar vueltas. Mi mente trató de racionalizarlo, de encontrar una excusa. Quizás era un mensaje inocente, tal vez una confusión. Pero cuando seguí leyendo, me di cuenta de que no era una confusión. Había más. Fotos. Conversaciones, como si estuvieran compartiendo algo que no debía ser compartido. No podía ser real. Me quedé paralizado, mirando la pantalla con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar lo que veía. Mi estómago dio un vuelco, y las manos me comenzaron a sudar. Al principio, no sabía qué hacer. ¿Llamarla? ¿Preguntarle? No, no podía. Sabía que si hacía eso, todo se desmoronaría en ese mismo instante. El dolor era tan intenso que no pude más que quedarme sentado, mirando la pantalla como un espectador de mi propia tragedia. Pensé en lo que significaba todo esto, el tiempo juntos, la confianza, los momentos compartidos. ¿Cómo había llegado a esto? Decidí esperar. No tenía claro qué iba a hacer, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba más pruebas. No podía enfrentarla sin saber todo, sin tener la verdad completa. Así que, cuando la vi llegar esa noche, no pude disimular el sentimiento de angustia que me ahogaba. Nora entró por la puerta con una sonrisa, como si no hubiera nada raro en el aire. Yo solo podía mirarla, preguntándome cómo había llegado a este punto, si había sido siempre así, si me había estado mintiendo todo este tiempo. ¿Qué tal el evento?, le pregunté, tratando de sonar lo más natural posible, aunque mi voz temblaba ligeramente. Nora no notó nada raro en mi tono, o al menos no lo demostró. Bien, todo en orden. Hubo muchas ideas interesantes, respondió con una sonrisa, dejándose caer en el sofá. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sabía que no podía seguir con esto. No podía mirar a la mujer que decía amarme, esa mujer que se había comprometido a pasar su vida conmigo, con la misma mirada. Cada palabra que salía de su boca me parecía vacía, como si todo lo que había creído era solo una fachada. ¿Con quién hablaste en el evento?,
Le pregunté sin pensar, dejándome llevar por la rabia que comenzaba a crecer en mi interior. Con todos, ya sabes. Lo de siempre, dijo ella, sin mirarme a los ojos, como si algo la estuviera comiendo por dentro. Ahí fue cuando lo supe. Lo supe todo. No tenía que preguntarle nada más. Las respuestas que no daba, las miradas evasivas, todo tenía un significado que ya no podía ignorar. ¿Y con él? Pregunté finalmente, mi voz más baja. ¿Quién? Respondió, levantando la vista sorprendida. Con el que te envías mensajes, Nora. ¿Sigues pensando que puedes mentirme? Dije, intentando mantener la calma. Su rostro se congeló en un segundo, y por un instante, pensé que se desmayaría. La verdad salió de sus labios en un susurro. No es lo que piensas, fue un error, una distracción. Pero ya no podía escucharla. Ya no me importaba. Todo lo que sentía era un vacío inmenso que me estaba tragando entero. Las palabras de Nora eran como ecos lejanos que no llegaban a mi mente, que se disolvían al contacto con la brutal realidad. La rabia comenzó a hacerme arder por dentro. Un error, Nora. Un error. Un error que llevas cometiendo meses. Le grité, incapaz de contenerme. ¿Desde cuándo me estás engañando? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? El silencio que siguió fue insoportable. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás. No había explicaciones, no había justificaciones que pudieran borrar lo que acababa de descubrir, no podía soportarlo más. El dolor, la ira, la confusión, todo se mezclaba dentro de mí como un cóctel venenoso, y mi estómago no dejaba de retorcerse. Miraba a Nora, y era como si no fuera la misma mujer que conocí. La mujer que había compartido mis sueños, mis frustraciones, mi vida entera, ahora estaba allí, delante de mí, y no sabía cómo reaccionar. Sus ojos, esos ojos que alguna vez miré con tanto amor, ahora me parecían vacíos, incapaces de devolver el reflejo de lo que fuimos. Cada palabra que intentaba decir me parecía vacía, no importaba cuán sinceras o justificadas fueran. Ya no las creía. Lo siento, Sergio, no sé qué me pasó, dijo Nora, su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos no dejaban de evitarme. Cada vez que intentaba mirarla a los ojos, ella bajaba la mirada, como si temiera enfrentar la verdad. No lo sé, continuó, todo esto fue una tontería. Lo nuestro ha estado raro últimamente, y cometí un error. No sé qué más decirte. Un error, repetí, sin poder evitar que la incredulidad se apoderara de mi voz. Esto no es un error, Nora. Esto es una traición. Estás aquí, tratándome como si nada hubiera pasado, como si no fuera lo suficientemente obvio. Me estás diciendo que todo lo que compartimos, todo lo que creímos juntos, no vale nada. ¿Es eso lo que estás tratando de decirme? ¿Que todo esto es solo un error? Nora no respondía. Su cuerpo estaba tenso, sus manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. Yo podía ver cómo las palabras que intentaba articular se atoraban en su garganta, como si buscara una salida que no podía encontrar. Me di cuenta de que no tenía respuestas, y eso solo aumentaba mi frustración. La estaba mirando, pero sentía que era como si no la conociera en absoluto. ¿Cómo pudo llegar hasta este punto? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cuánto tiempo? Le pregunté, esta vez más calmado, pero aún con la rabia ardiendo en mi pecho. ¿Cuánto tiempo me estuviste mintiendo, Nora? Ella respiró hondo, y por un momento, pareció que intentaba encontrar la manera correcta de decirme la verdad, esa verdad que ya había descubierto. Finalmente, sus palabras salieron, como si las hubiera estado guardando por mucho tiempo. Unos 6 meses, murmuró,
casi en un susurro. Fue complicado. No sé cómo explicar por qué lo hice. Pero fue durante esos meses que empecé a sentirme sola, perdida. El trabajo, todo, y Javier apareció en mi vida. Fue algo que nunca planeé, nunca quise que pasara. Pero pasó. No lo puedo creer, dije, mi voz rota por la decepción. ¿Me estás diciendo que todo esto fue por soledad? ¿Eso es lo que me vas a decir, Nora? ¿Que todo esto, todo lo que construimos, se fue al traste porque te sentías sola? ¿Que un hombre que ni siquiera conocía lo llenó en el momento en que no supe estar ahí para ti? Ella asintió con la cabeza, pero no pudo decir nada más. Las palabras que intentaba decir se desvanecían como si no tuvieran sentido. No había excusa. No había una razón que justificara lo que había hecho. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero no sentí compasión por ella. ¿Qué podría decirle? ¿Qué podía hacer para arreglar lo que ya estaba roto? ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo, Nora?, le pregunté, la ira comenzando a tomar control de mí. Me has estado mintiendo durante meses. Me has estado ocultando la verdad, viviendo una mentira, mientras yo aquí, confiando en ti, creyendo que teníamos una vida juntos. Pero lo que más me duele, lo que más me quema, es que no me importaste lo suficiente como para ser honesta conmigo. ¿Sabes lo que significa eso para mí? Me siento, como un tonto. Como si hubiera estado viviendo en un sueño, creyendo en algo que nunca fue real. Nora me miró, buscando en mis ojos algo de comprensión, pero lo único que encontraba era furia. Sé que lo arruiné todo, Sergio, dijo entre sollozos. Lo siento tanto. Te juro que no lo quise hacer. Nunca quise lastimarte. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Haría todo diferente. Pero no importaba. Ya no podía escucharla. No podía seguir sentado allí, escuchando sus excusas, sus arrepentimientos vacíos. No podía seguir mirando cómo me pedía perdón por algo que no podía deshacer. Lo que me dolía no era solo la infidelidad, sino el hecho de que estaba hablando de nuestra relación como si fuera algo trivial, como si mi dolor no tuviera importancia. ¿Y qué quieres que haga, Nora?, le pregunté, levantándome del sofá, incapaz de quedarme quieto. ¿Qué quieres que haga después de todo esto? ¿Volver a confiar en ti? ¿Seguir como si nada hubiera pasado? ¿Cómo esperas que te mire después de todo lo que has hecho? No sé, dijo, levantándose también. No sé qué quieres o qué necesitas, pero quiero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que esto no fue más que un error, una debilidad, un momento en el que me sentí vacía. ¿Y cómo hago eso?, la interrumpí. ¿Cómo me pides que crea en ti otra vez? ¿Cómo hago para olvidar todo esto y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Me has destruido, Nora. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es darse cuenta de que la persona en la que más confiabas ha estado en los brazos de otro durante tanto tiempo? Mi voz se rompió, pero no me importó. Ya no podía contener lo que sentía. Estoy harto de todas tus mentiras, le grité. Y tú sabes que no hay forma de volver atrás. Ya no puedo mirar a esta mujer que tengo enfrente y pensar que eres la misma persona que amé durante tanto tiempo. Porque ahora te veo, y lo único que veo es a alguien que me traicionó. Las palabras se me escaparon sin control. Lo sabía. No podía volver atrás. Lo que más me dolía era que no había marcha atrás para nosotros. La realidad de su infidelidad, la realidad de lo que había sucedido, ya estaba grabada en mi corazón de una manera que no se borraría jamás. ¿Qué podía hacer ahora?
seguir luchando por algo que ya no existía, que había sido destruido por su propia mano. Nora no decía nada más. Sabía que no podía convencerme. Sabía que no podía revertir lo que ya había hecho. Y, de alguna manera, eso me hizo sentir aún más solo. Mientras la veía de pie frente a mí, no podía evitar preguntarme por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué elegía a otro hombre, a alguien que no era yo? Pero las respuestas no vendrían de ella, ya lo sabía. Y, en el fondo, ya no quería oírlas. Lo que necesitaba ahora era espacio, tiempo. Y una decisión que tomar, la noche después de la confrontación fue un torbellino. No pude dormir, no pude pensar con claridad, pero una cosa sí tenía clara, necesitaba tomar el control de la situación. Había pasado tanto tiempo sintiéndome impotente, esperando que las cosas mejoraran, creyendo que todo lo que había hecho por ella valía la pena. Pero en este punto, ya no había nada que salvar. Lo que Nora había hecho me había destrozado, pero había algo en mí que despertó en medio de ese dolor, algo que me decía que no iba a quedarme de brazos cruzados. No sabía exactamente qué haría, pero la rabia y la frustración no me dejaban pensar de manera racional. Necesitaba hacerle pagar, de alguna forma, por lo que me había hecho. Me senté en la mesa de la cocina a las 3 de la mañana, con una taza de café a medio beber, mirando las paredes de la casa que compartíamos. Estaba rodeado de recuerdos, de imágenes de lo que alguna vez fue una vida feliz, y me sentía atrapado en un rincón, como si todo lo que me quedara fuera un vacío. Y ese vacío estaba lleno de una furia que me empujaba hacia adelante. Esa mañana, Nora salió temprano al trabajo, como siempre. Era el momento perfecto. La había estado observando durante días, sabiendo que no podía quedarme ahí esperando una disculpa que nunca llegaría. No me importaba lo que ella tuviera que decirme. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora solo era un reflejo de su propio egoísmo, de la necesidad de obtener algo que nunca encontró en nuestra relación. Mientras ella salía de la casa, cerré la puerta detrás de ella y tomé mi teléfono. La primera llamada fue a un abogado. Cuando hablé con él, expliqué la situación sin muchos detalles emocionales. Solo lo que necesitaba saber. Le dije que quería saber cómo proceder. Me preguntó si ya había decidido que quería el divorcio. No lo había hecho, pero sabía que, en el fondo, ya no quedaba espacio para la reconciliación. Después de colgar, hice la segunda llamada. Esta vez, a un viejo amigo, alguien que me debía un favor. Había sido policía en el pasado y tenía acceso a recursos que podían ayudarme a obtener toda la información que necesitaba sobre Nora y su amante, Javier. No sabía hasta qué punto podía confiar en él, pero sentía que si me metía en este juego, tenía que jugar con todas las cartas. Me quedé sentado en silencio por unos minutos, mirando el teléfono como si esperara que la respuesta viniera de él. Y cuando por fin llegó, fue como una revelación. Mi amigo me había conseguido todo lo que necesitaba. Sabía dónde vivía Javier, sus horarios, hasta el nombre de su perro. Sabía todo lo que había hecho en los últimos meses. Eso me dio el control que necesitaba. De repente, todo estaba claro. Nora había querido jugar a ser otra persona, había buscado la emoción de lo prohibido, y ahora, yo debía hacerle pagar. El plan estaba en marcha, pero lo primero que hice fue llamar a Nora. Necesitaba que me escuchara, necesitaba que sintiera que tenía el control, aunque en el fondo sabía que todo esto no tenía sentido. Quería verla en la misma posición en la que me había dejado a mí. Mi voz sonó fría cuando me contestó. ¿Qué quieres ahora?, me preguntó. Estaba cansada de las discusiones, me di cuenta de eso. Vamos a vernos, le dije. Quiero hablar, de verdad.
Sabía que no me iba a negar. Lo que ella no sabía era que esa conversación no sería como todas las demás. No había vuelta atrás, y ella pronto lo entendería. El lugar elegido para la cita no fue nada lujoso, ni siquiera especial. Un parque, como el que solíamos visitar hace años. Pensé que era el lugar perfecto para mostrarle que no tenía miedo de enfrentarla. Cuando llegó, la vi desde lejos. Estaba nerviosa, insegura, pero a la vez, parecía como si todo fuera normal. Se acercó lentamente, y antes de que pudiera decir algo, la interrumpí. Vamos a ser honestos, Nora, comencé. Lo que pasó entre nosotros ya no tiene arreglo. Yo no quiero seguir en este matrimonio, y sé que tú tampoco. Así que, quiero que te quede claro que lo que venga de aquí en adelante es una consecuencia de lo que tú decidiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y pude ver cómo intentaba hablar, justificar, pero ya no la escuchaba. No me mires así, le dije, levantando la mano para detenerla. No tienes nada que decirme. No quiero oírte. Mi tono de voz era firme, decidido, y aunque sentía que la ira me controlaba, también sabía que esta vez la tenía frente a mí como nunca antes. Esta vez, ella sería la que tendría que pedir perdón. Voy a proceder con el divorcio, Nora, continué. Y sabes que no será fácil. Sé lo que hiciste, sé lo que le hiciste a nuestra relación, y sé con quién lo hiciste. No habrá ningún trato amable. Lo que tenemos ahora es solo un formalismo. Yo te voy a destruir todo lo que puedas destruir, y no me importa lo que pienses de mí después. Vi su rostro cambiar. Ya no estaba esa mujer que había amado, esa mujer que había compartido mis sueños. Frente a mí estaba alguien que sabía que todo se había acabado. Nora, que siempre había sido fuerte y decidida, ahora se mostraba pequeña y vulnerable. Pero a mí no me importaba. Lo que me importaba era hacerle sentir, aunque fuera por un segundo, lo que yo había sentido durante todos estos días. ¿Vas a hacer esto de verdad?, me preguntó, con la voz quebrada. ¿Vas a destruirnos por completo? Sí, respondí sin pensarlo. Lo haré, porque mereces ver lo que es perderlo todo. Porque así como yo perdí todo, tú también lo perderás. Y no tienes derecho a pedirme compasión. No dijo nada más. Solo se quedó allí, mirando el vacío, como si no hubiera nada que pudiera salvarla. No quería escuchar más excusas, no quería ver más lágrimas. Me levanté, me di la vuelta, y me alejé. Al final, lo único que quería era terminar con todo esto. No importaba lo que me dijera, no importaba lo que hiciera. Yo ya había tomado una decisión. No quería saber nada más. Lo que ella no entendió en ese momento era que mi venganza no era algo momentáneo. No se trataba de hacerle daño de inmediato, sino de destruir lentamente todo lo que había construido, todo lo que había creído. Y lo haría. No quedaría nada. No quedaría ni el recuerdo de lo que alguna vez fue. El sol se ponía cuando Nora volvió a casa esa noche. Yo la observaba desde la ventana del salón, sin saber qué hacer exactamente. Ya no quería perder más tiempo. Mi mente estaba clara y el plan ya estaba en marcha. Pero algo en mí sentía que debía enfrentarla por última vez. Quería que entendiera, de una vez por todas, que esto no era solo una discusión más, que todo lo que había pasado ya no tenía vuelta atrás. En sus ojos todavía podía ver una mezcla de arrepentimiento y desesperación, pero no sentí compasión. No había espacio para ello. La puerta se abrió, y ella entró con la cabeza agachada, como si hubiera sido arrastrada por un peso invisible. Al principio no me dijo nada, y por un momento, el silencio se hizo más pesado que nunca. Finalmente, rompió el silencio.
Sergio, sé que todo esto está mal, comenzó, su voz apenas un susurro. Y me siento tan avergonzada, no sé cómo llegué hasta aquí. Nunca quise lastimarte. De verdad, te lo juro. Me quedé en silencio, mirándola, esperando a que dijera algo más. No quería interrumpirla, aunque sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya había pasado. Lo que hiciste, Nora, no tiene arreglo, le respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. No puedes deshacerlo. No puedes borrar lo que has hecho. Mi voz era firme, pero al mismo tiempo sentía el peso de cada palabra. Había tomado decisiones en los últimos días que nunca imaginé que tomaría. De alguna manera, sentía que debía hacer lo correcto, aunque el dolor me atravesara el pecho. Entiendo que no puedas perdonarme, dijo, acercándose lentamente. Y sé que ya no queda nada de lo que fue nuestro matrimonio. No puedo pedirte que lo olvides, ni siquiera que me creas. Pero si hay algo que puedo hacer, quiero que me lo digas. Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que no nos perdamos completamente. Me quedé mirándola sin hablar por un momento. No podía creer lo que estaba oyendo. Todo lo que había creído se había desmoronado, y ahora ella, con esa falsa humildad, trataba de retenerme con palabras que ya no tenían valor. ¿Qué quieres hacer, Nora? ¿Crees que puedes revertir lo que ya ha pasado? ¿Qué quieres de mí ahora?, le pregunté, sin poder evitar que mi tono se volviera más áspero. Solo quiero que me des una oportunidad, insistió, sus ojos buscando alguna señal de esperanza en los míos. Una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. No quiero perderte, Sergio, y sé que no merezco ni tu perdón ni tu comprensión. Pero lo haré, te lo prometo. Te mostraré que puedo ser la mujer que esperabas. La miré fijamente, observando su desesperación. Sabía que estaba atrapada en sus propias mentiras, pero algo dentro de mí también se sentía atrapado. No por ella, sino por la imagen de lo que fue nuestra vida. Los recuerdos eran tan poderosos, tan llenos de momentos felices que no podía deshacer de inmediato. Pero a la vez, entendía que no podía seguir sosteniendo esa ilusión. No puedes pedir algo que ya no está en mis manos, le respondí, sin moverme de donde estaba. No sé si alguna vez podría mirarte de la misma forma, Nora. Ya no sé si hay algo por lo que luchar. Lo que me has hecho, no es algo que se pueda perdonar tan fácilmente. Las palabras me quemaban, pero sabía que era lo que tenía que decir. No me importaba lo que sentía en ese momento, ni lo que ella pensara de mí. Estaba cansado de ser la persona que siempre daba, que siempre intentaba entender, mientras ella tomaba lo que quería sin pensar en las consecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Nora, su voz quebrada. ¿Realmente vas a dejar que todo esto se termine así? Todo lo que compartimos, todos estos años juntos, ¿se van a ir al traste por esto? Es lo que tiene la traición, Nora, le contesté, dándome cuenta de lo vacíos que sonaban sus palabras. Las cosas no se pueden reparar así como así. Y todo lo que compartimos no significa nada si lo que había detrás era mentira. No sé qué más decirte. Ya no sé qué más esperar de ti. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. A mí, eso ya no me conmovía. El daño que me había causado era demasiado grande. En sus ojos aún podía ver la imagen de la mujer que había amado, pero esa imagen ya no existía. Todo lo que quedaba ahora era una versión distorsionada, una persona incapaz de mostrarme ni un atisbo de lo que alguna vez fue. Por favor, Sergio, dijo, su voz llena de angustia. Te lo ruego, no me dejes. No sé qué voy a hacer sin ti. He cometido un error, y lo reconozco. Pero no quiero perderlo todo. Por favor,
dame una última oportunidad. La miré y, por un momento, sentí que estaba a punto de ceder. Pero luego recordé todo lo que había sufrido, todo lo que había ocultado, todo lo que había hecho. No puedo, Nora, le dije finalmente, con una firmeza que me sorprendió. No puedo quedarme en algo que ya no existe. No sé si alguna vez hubo algo real entre nosotros. Pero esto, lo que has hecho, ha borrado todo. Nora se quedó allí, en silencio, sin saber qué más decir. Ya no había nada más que hablar. Todo se había dicho. No había vuelta atrás. No importaba lo que ella intentara decir o hacer. Ya lo había decidido. Esta conversación era el cierre definitivo. La última vez que tendría que enfrentarme a la mentira que me había estado devorando. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un momento y la miré una última vez. Haz lo que tengas que hacer, Nora. Pero ya no soy el hombre que eras capaz de amar. Eso se ha ido. Y no hay nada que puedas hacer para recuperarlo. Con esas palabras, salí de la casa. La puerta se cerró tras de mí, y sentí que todo lo que había vivido, todo lo que había sido, quedaba atrás. Ya no importaba. Todo había terminado, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonó como un eco vacío en mi cabeza. No me di vuelta, no miré hacia atrás. Caminé hacia el coche sin una dirección clara en mi mente, sin saber exactamente a dónde iba, pero algo me impulsaba a seguir adelante. El dolor era como una sombra que me acompañaba, pero ya no podía dejar que eso me controlara. No más. Nora ya no estaba en mi vida, ni en mis pensamientos. Había hecho lo que necesitaba hacer, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de nuevo. Conduje por la ciudad sin pensar, sin destino, hasta que llegué a un parque en las afueras, un lugar que me recordaba a los días tranquilos antes de todo esto. Estacioné el coche y me quedé allí, mirando al frente, sin moverme. No podía comprender todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Pensé en cómo todo había cambiado en un solo día, en una sola conversación. La vida que había construido, los sueños que había compartido con Nora, todo eso había desaparecido. Y lo peor de todo era que no sabía si había algo de verdad en lo que habíamos sido. ¿Acaso alguna vez fue real, o solo era una ilusión que yo mismo había creado? El teléfono vibró en mi bolsillo, pero no lo miré. Sabía quién era. Nora. Había estado llamando y enviando mensajes durante toda la tarde, pero ya no me importaba. Sabía que ella quería respuestas, que quería una solución, pero ya no tenía nada que ofrecer. Nada que pudiera cambiar lo que ya había decidido. Tomé una respiración profunda, y sin pensarlo más, apagué el teléfono. Me quedé allí durante horas, sentado en el coche, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, pensando en lo que venía a continuación. No había vuelta atrás. ¿Qué haría con mi vida ahora? ¿Seguiría adelante como si nada hubiera pasado, tratando de reconstruir lo que Nora había destruido? ¿O dejaría que la rabia y el dolor me llevaran por otro camino, uno en el que me dedicara a hacerle pagar por lo que había hecho? No sabía la respuesta, pero algo me decía que debía dar un paso más allá del dolor. Finalmente, decidí que necesitaba ver a alguien. Había pasado tanto tiempo dentro de mi cabeza, dándole vueltas a todo, que ya no sabía si estaba tomando las decisiones correctas. Quería hablar con alguien, alguien que no estuviera involucrado en mi vida, alguien que pudiera darme una perspectiva diferente. Llamé a un amigo de confianza, Andrés, que siempre había estado allí para mí, pero que ahora se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Lo llamé, y cuando escuchó mi voz al otro lado de la línea, no hizo preguntas.
Sabía que algo grave estaba pasando. ¿Sergio? ¿Todo bien?, me preguntó Andrés, su tono de voz calmado pero preocupado. No, no está bien, Andrés, respondí, mientras la angustia me subía nuevamente. Me siento perdido, confundido, todo lo que tenía ya no existe. Ya no sé qué hacer. ¿Por qué no me cuentas lo que está pasando?, dijo él, con la paciencia de siempre. Sé que no es fácil, pero tienes que hablarlo. No puedes seguir guardándotelo. Le conté todo. Le hablé de Nora, de cómo todo se había derrumbado. De la conversación, de los mensajes, de lo que había hecho, y de cómo me sentía ahora. Andrés no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, con esa calma que siempre me había transmitido, mientras yo desahogaba todo lo que llevaba dentro. Al final, cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, me dijo: Sergio, yo no tengo todas las respuestas, pero te diré algo que he aprendido con los años. No puedes dejar que este dolor te consuma. No puedes seguir mirando hacia atrás, buscando lo que ya no está. Tienes que soltarlo. La venganza, la rabia, eso solo te va a destruir a ti. No a Nora. Solo a ti. La venganza puede ser dulce en el momento, pero nunca es lo que realmente necesitas para sanar. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. No sabía si estaba listo para escuchar eso. La rabia, el dolor, la frustración, todo eso me seguía carcomiendo por dentro. Pero, al mismo tiempo, sabía que tenía razón. No podía seguir obsesionado con lo que Nora me había hecho. Necesitaba avanzar, encontrar una manera de dejar todo eso atrás. La venganza solo me iba a arrastrar más, me iba a consumir. Gracias, Andrés, le dije finalmente, mi voz más tranquila. Tienes razón. Necesito soltarlo. Colgué el teléfono y me quedé allí, sentado en el coche, con las manos sobre el volante, mirando el horizonte. El aire estaba fresco, y por primera vez en días, sentí que podía respirar de nuevo. La rabia comenzó a ceder, no de inmediato, pero poco a poco. Sabía que el camino no iba a ser fácil. Lo que había vivido con Nora, todo lo que había invertido en esa relación, no desaparecería de la noche a la mañana. Pero también sabía que no podía quedarme atrapado en ese dolor. No podía seguir viéndome como la víctima, porque eso no me llevaría a ningún lado. Necesitaba ser dueño de mi vida otra vez. Y para hacerlo, tenía que dar un paso adelante. Salí del coche y comencé a caminar por el parque, sin un rumbo claro. Era una sensación extraña, caminar sin un destino fijo, como si estuviera comenzando de nuevo. No sabía qué me depararía el futuro, pero algo en mi interior me decía que estaba tomando la decisión correcta. A lo lejos, vi las luces de la ciudad parpadeando, y por un momento, sentí que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Ya no necesitaba venganza, no necesitaba hacerle pagar a Nora por lo que había hecho. Lo que necesitaba era encontrar paz. Y eso, de alguna manera, comenzaba en ese mismo momento. Al caminar por el parque, Sergio sintió el aire fresco en su rostro, como si estuviera limpiando las heridas del pasado. Las palabras de Andrés resonaban en su mente: la venganza no lo sanaría, solo lo hundiría más. Comprendió que aferrarse a la rabia solo lo estaba lastimando a él mismo, no a Nora. En ese momento, decidió soltarla, no por ella, sino por sí mismo. Era hora de liberarse del dolor y empezar de nuevo. Con cada paso, se sentía más ligero, más esperanzado. Pensó en lo que vendría después, tal vez retomar su pasión por la fotografía, algo que había dejado de lado por el matrimonio, o simplemente aprender a disfrutar de su propia compañía.
Este no era el final que había imaginado, pero quizás, pensó mientras miraba el horizonte, era el comienzo de una vida en la que él sería el protagonista de su propia historia.